De 9 a 12 del mediodía, los sábados con Tini Grajera. En Urces Radio. Pues recorriendo la Vera, nos paramos y vamos a visitar a la amiga Fermina. ¿En dónde? En Garganta la Olla. Población con unos 1.164 habitantes. Una superficie de 49,3 kilómetros cuadrados. Está a una altitud de 590 metros sobre el nivel del mar. Históricamente su origen se pierde en el tiempo, aunque debió ser aguadero por la existencia de castros betones, que dan resto de sus poblados en el Cerro del Torrique. Existen otros restos como la ermita de San Salvador del año 714 y la de San Martín del 584. Desde la Reconquista, Alfonso XI, como rey de Castilla, cede esta población junto con 2 pueblos más de la comarca a los infantes de la Cerda, perdiendo así Plasencia jurisdicción sobre esta villa. Más tarde, por compras, cambios o herencias, pasa a pertenecer al marquesado de Villena, que ejerce sobre Garganta la Olla solo jurisdicción civil y criminal. Plasencia no se resignó a perder el villazgo y por ello en el año 1492 los garganteños se hicieron fuertes en las murallas de la ermita de San Martín. Una ejecutoria de 1772 faculta la villa para el aprovechamiento integral de tierras y pastos. El legado histórico, artístico del municipio en marzo de 1978, en la actualidad es principalmente su arquitectura popular, que se aprecia sobre todo en el callejear por sus estrechas calles, por sus casas cargadas de historia y por la atmósfera medieval que se respira en las pequeñas plazuelas y calles empedradas. El primitivo nombre por el que se conoció a esta población fue Ad Fauces, que significa entre gargantas. Es una de las poblaciones más antiguas de la Vera, sobre la que se conservan referencias documentales y huellas arqueológicas. Así lo demuestra el puente de la Pibilla, de bases romanas y los restos de una antigua calzada romana. Más debajo de la Garganta Mayor y en sus cercanías existió un antiguo poblado llamado Las Carnaceas, donde acudieron muchos antiguos pobladores del antiguo pueblo celtibérico y romano de Caparra, en el término de Oliva de Plasencia, al quedar este despoblado por el año 1189. Lugares de interés para visitar, pues tenemos la iglesia de San Lorenzo, la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero, la Casa de las Muñecas, Casa de Postas, la calle del Chorrillo, Casa de la Peña, su Plaza Mayor, barrio de la Huerta, puente de piedra sobre la Garganta, Casa Exposición de la Exquisición, Hospital de Pobres y Mendigos, la torre de la iglesia parroquial. Sus fiestas: Santa Isabel, el 2 y 4 de julio. Las fiestas patronales de San Lorenzo, el 10 de agosto. Las fiestas del Santísimo Cristo del Humilladero, el 15 de septiembre, son las principales fiestas de Garganta la Olla. Garganta se encuentra ubicada en un entorno singular, de gran valor paisajístico, un enclave colorista y armónico salpicado de tonos rojos, verdes y azules. Se puede hacer la ruta al antiguo camino Ayuste. La ruta la podemos empezar en la calle Doradilla, junto al puente de San Salvador. Luego hay que girar a la izquierda del puente para coger el camino de la Herradura. En la primera bifurcación hay que coger el camino de la derecha hasta llegar a la carretera de Garganta Ayuste.
Luego hay que seguir a la derecha hasta llegar al mirador de la Serrana. Hay que seguir por la carretera dejando el mirador atrás. Hay que desviarse luego por un camino que se encuentra a la izquierda, que es de subida. En la subida se ve la Fuente Blanca y hay que seguir subiendo, cruzando un camino asfaltado y seguir hasta las praderas. Se puede ver Garganta la Olla desde arriba, así como el Campo Arañuelo y la Sierra de Tormantos. Al llegar a un camino asfaltado hay que girar a la izquierda subiendo hasta llegar a un sendero que sale a la izquierda. Se atraviesa un arroyo que no lleva agua en verano y se baja por las piedras hasta coger un sendero a la izquierda que nos llevará hasta el monasterio de Yuste. Pues este ha sido el recorrido que hemos hecho por esa bellísima zona La Vera y por su población Garganta la Olla. Pues para rematar esta segunda hora del recorrido que hacemos por Extremadura, lo vamos a hacer con un poema, el amigo Mal Luengo, y como dice él, mi añorado pueblo, yo soy un canto a mi pueblo, Garganta la Olla, porque él es garganteño. Pues Mal, vamos con ese poema, a ver cómo sale. Yo soy de un pueblo pequeño, cual pequeño gorrión, un pueblo que desde antaño cuida su rebelión. Yo soy de un pueblo de piedra y con un gran corazón, cercado por una sierra, desbordando ilusión. Yo soy de un pueblo de historia, en sus piedras esculpida, que no olvida su memoria y sabe curar su herida. Soy de un pueblo de leyendas, de mitos y tradiciones, que saben romper las riendas, liberar sus emociones. Soy de un pueblo de flores, de claveles y cerezos, perfumado por olores, de tomillos y de brezos. Yo soy de ese pueblo de agua que libre baja del monte, el monte donde se fragua el rojo del horizonte. Soy de un pueblo de barrancos por donde el tiempo a la roca aholla. Soy de un pueblo de tormentos, soy de Garganta la Olla. Radio Unión Cataluña.